Muy bien, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de una clase muy importante que tiene que ver con el dominio del centro. Si observamos en este ejemplo aquí, como pueden ver, mire, observen aquí, el centro se puede dominar con peones y también con piezas. Si ustedes observan aquí, las blancas tienen dos peones centrales, tienen dos caballos en el centro. El alfil controla también el centro. Recuerden que el centro son estas 16 casillas. Son las 16 casillas más importantes en un tablero de ajedrez. Si ustedes pueden observar aquí, las negras tienen solo dos piezas en el centro. Las blancas tienen 5 piezas en el centro, o sea, las blancas tienen mayor dominio central. Ahora, dentro de estas 16 casillas hay 4 casillas que son las más importantes, que se conoce como el centro principal. Si ustedes observan, las negras no tienen ninguna pieza dentro del centro principal, las blancas tienen 2 piezas en el centro principal. Si observamos cuántas piezas apuntan hacia el centro principal, vemos 1, 2, 3 y 4 piezas que apuntan hacia el centro principal. Las negras solo tienen una pieza que apunta al centro principal. Nada más, entonces, obvio que las blancas tienen mayor ventaja. Las negras jugaron C6 para tener una pieza que pueda apuntar hacia el centro principal. Decíamos que las negras solo tienen uno, bueno, tenían dos piezas que apuntan al centro principal, ahora tienen otra más. Entonces, esta es una buena jugada, pero ¿cuáles son las intenciones de las negras? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de las negras? La ventaja de las negras al hacer esta jugada es que controlan la casilla D5. La desventaja es que están demorando demasiado en mover su caballo y su alfil. Si se demoran demasiado, pueden terminar teniendo problemas. Y si ustedes observan aquí, entonces eh, las, las blancas, las negras quieren jugar B5, entonces las blancas pueden jugar aquí A4. Las blancas pueden jugar ahí A4 para controlar el movimiento B5. Así que la mejor jugada en esta posición es A4. Solamente debemos mover un peón del extremo cuando es para prevenir un ataque. Y aquí las negras quieren lanzarse al ataque, pero A4 llega a ser una buena jugada. Luego aquí las blancas tienen que completar su desarrollo. ¿Qué significa completar el desarrollo? Que deben sacar el caballo y los alfiles y deben asegurarse de que en esta fila solo quede el rey y las torres. El desarrollo en el ajedrez es muy importante. Estamos analizando cuáles son los elementos de la táctica en el medio juego. La táctica es un conjunto de jugadas de ataque. Pero si no tenemos un buen desarrollo, un buen dominio del centro, es difícil que podamos hacer buenas jugadas. Cuando tenemos buen dominio del centro, buen desarrollo de piezas, seguridad del rey, es más fácil poder hacer las mejores jugadas. Entonces, aquí las negras podrían jugar caballo D7, por decir. Las blancas podrían jugar dama D2. Las negras podrían tratar de completar el desarrollo. Y aquí las blancas pueden capturar. Entonces, no conviene tanto capturar con este peón, porque si capturan con ese peón, bloquean al alfil. El alfil necesita esta diagonal libre. Por eso es que captura con el caballo. Y ahora nosotros podemos decidir
entre capturar con el caballo o desarrollar el alfil. Necesitamos desarrollar el alfil para poder hacer nuestro enroque, porque todavía el rey puede decidir entre hacer enroque largo o enroque corto. Enroque largo no conviene porque ya movió un peón. Tenía que ser enroque corto. La dama podría salir ahí, por decir, ¿no? Y ahora están las blancas, las negras quieren capturar ahí, por ahora no pueden, ¿no? Pero aquí podríamos hacer enroque corto para asegurar nuestro rey. Nos puede capturar aquí y no vamos a capturar con este peón, ¿no? Sino con el alfil. Miren la importancia del centro. El alfil sostiene una pieza del centro. Todas mis piezas apuntan hacia el centro. Las torres ya se han comunicado. Las blancas tienen ventaja de desarrollo. Las negras tienen ciertos problemas porque para que comuniquen sus torres deben desarrollar el alfil. Pero el alfil no puede jugar aquí. Tampoco aquí no tiene muchas casillas. Podría jugar ahí, sí, pero aquí vemos un peón débil que la dama está a punto de capturar, entonces por eso tiene que jugar ahí. Y ahora como tengo que saber identificar cuál es la pieza más poderosa de mi oponente. Mi oponente tiene una pieza muy poderosa que es este alfil, ¿no? Entonces yo puedo jugar ahí para que él, él debe desarrollar su alfil. Ya está. Y ahora desarrollo las torres. Recuerden que las torres se deben meter en columnas semiabiertas o en columnas abiertas. Esta es una columna semiabierta porque no hay peones blancos. Ahí las torres son más poderosas que en una esquina. La dama viene aquí, ¿no? Y tengo mi otra torre. Digamos que juega ahí. Puedo capturar y ahora la torre está en una columna abierta. Mi torre está bien ubicada. No tengo miedo de cambiar las damas, ¿no? Obviamente si me captura aquí es una mala decisión porque le puedo tranquilamente hacer jaque, ¿no? Así que puede jugar ahí, puede jugar ahí. Más o menos es como se puede jugar. Capturo, me captura y ahora pongo dos torres en una columna libre de peones. Si me captura, es una mala decisión porque va a perder una torre. Entonces, juega ahí. Y si me captura aquí, va a perder un peón. Así que decide jugar ahí. Pero de hecho que va a ganar un peón las negras. Tienen un peón pasado. Este peón pasado puede ser lo que me dé el triunfo, ¿no? En el ajedrez, dos peones de ventaja más una posición de ataque es suficiente para ganar. Y en este caso tengo un peón pasado. ¿Qué debemos hacer con ese peón pasado? Defenderlo. No dejar que me lo capture. ¿Ya? Entonces el rey va a tratar de ir a ayudar, tratar de eliminar a este peón porque las dos torres no pueden. Así que gano espacio, viene acá y pueden jugar ahí, por decir, ¿no? No puede capturar. ¿Qué pasa si captura acá? Pues atacamos al rey, el rey se va a retirar y el gran problema es que va a descuidar sus dos peones y ya empiezo a atacar por ahí, ¿no? Va a tener que perder un peón, necesariamente va a perder un peón. Y cuando ya tengo mira, estos dos peones son más fuertes que este peón. Prácticamente ahí ya, pues se puede decir que la partida está ganada, ¿no? Hacemos jaque, el rey se retira y ya es cuestión de tiempo para poder ganar la partida, ¿no? Bueno, vamos a ver un video que nos enseña la importancia del dominio del centro.
¿Cómo se debe dominar el centro en el ajedrez? Les voy a compartir la pantalla y el sonido. Preste mucha atención. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ganamos en el ajedrez? ¿Cómo hacemos? La importancia del centro para ganar una partida de ajedrez. Presten mucha atención, voy a compartirles la pantalla y el sonido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente da tanta importancia al centro? El centro del campo en un partido de fútbol, el centro urbano, el centro médico, el centro escolar, el centro en la política. ¿Y también es importante el centro en una partida de ajedrez? Pues sí, y si no me crees, sigue viendo este vídeo. Pues sí, en este vídeo os vamos a mostrar algunas ideas importantes relativas al control del centro del tablero, porque desde que aprendemos a jugar al ajedrez nos enseñan que debemos de ocupar, si es posible, el centro del tablero con los peones. ¿Por qué es tan importante esta idea? Pues lo vamos a ver en el tablero. Normalmente vamos a suponer que hay uno de los jugadores que no hace caso del centro y no ocupa el centro con los peones. Bueno, aquí vemos por ejemplo una posición donde las blancas no han tenido ningún problema para ocupar con sus dos peones el centro del tablero. Lo que ocurre en estas posiciones es que esos dos peones controlan muchas casillas que el rival no puede ocupar con sus piezas. Además, esos mismos peones amenazan avanzar en algún momento, bien sea para seguir ganando espacio o simplemente para expulsar a piezas del enemigo que tendrán que ocupar casilla retrasada y por lo tanto tendremos una superioridad en cuanto a la actividad de nuestras piezas. Por eso es tan importante ocupar el centro del tablero. Hay muchas aperturas donde en algún momento uno de los jugadores cede el centro del tablero. Por ejemplo, en la apertura italiana. En la apertura italiana, vamos a ver, después de alfil C4, alfil C5, las blancas en muchas ocasiones juegan C3 para ganar un centro de peones. El negro juega caballo F6 y las blancas, después de los cambios, quedan con un importante centro de peones. ¿Qué es lo que tiene que hacer el negro en ese tipo de situaciones? O dicho de otra manera, ¿qué debemos de hacer cuando nuestro rival ocupa el centro con los peones? Pues es importante que no lo dejemos libremente disfrutar de ese centro de peones por lo que acabamos de hablar. Nos controlan muchas casillas, nos impiden que nuestras piezas las ocupen e incluso ese centro de peones puede seguir avanzando y seguir expulsando a nuestras piezas. Por eso, por ejemplo, en esta posición, si el negro da el jaque y cambia alfiles, aquí hay una jugada muy buena para las negras ahora mismo. Y es una jugada que nos da la idea de cómo debemos de jugar cuando nuestro rival tiene el centro de peones. Las negras deberían luchar por el centro, tratar de fijar el centro. Esa es una idea importante. La jugada D5, que amenaza el alfil y amenaza el peón de E4, obliga a las blancas a comer y después de caballo por D5 vemos cómo ese centro que tenían hace un momento las blancas ha cambiado, ya no tienen lo que se denomina un centro móvil, peones en E4 y en D4 que pueden avanzar a su gusto, sino que ha quedado pues con un peón aislado. Ha variado el centro y ese cambio ha hecho que el blanco pierda significativamente su ventaja. Os voy a mostrar ahora qué es lo que puede ocurrir si un jugador queda con un centro móvil y su rival no hace nada para evitarlo. Por ejemplo, os muestro una partida de Petrosian contra Korchnoi. Es una partida que me encanta porque además va a aparecer un elemento importante en la estrategia del ajedrez que os voy a pasar a comentar. Bueno, en esta partida se llega a una posición típica del gambito de dama y en un momento dado, después de los cambios en el centro, el negro come con caballo en lugar de con peón y las blancas alcanzan un centro de peones como el que hablábamos hace un momento, un centro móvil, peones que pueden avanzar en algún momento. La primera idea importante que debemos de tener en estas posiciones es no apresurarnos a avanzar esos peones. Esa es una idea muy importante. Los peones están muy bien en la cuarta fila controlando muchas casillas, insisto, que el rival no puede controlar con sus piezas. Pero, ¿con qué idea vamos a jugar? Bueno, pues yo quiero que os quedéis principalmente con dos maneras importantes de usar ese centro de peones. Ese centro de peones podría desembocar en una posición en la que creáramos un peón pasado. Observamos aquí, por ejemplo, que podría ser el peón de D4 el que acabara avanzando a D5.
y creando un peón pasado. De igual manera, las blancas con esta ventaja de espacio podrían pasar, si el negro enroca corto, a realizar un ataque contra ese enroque corto. En la mayoría de los casos, entonces, avanzando el peón de E4 a E5 para controlar la casilla F6, que suele ser una casilla importante para las piezas defensoras del enroque, y abriendo una diagonal contra H7 y marcando la ventaja de espacio en ese sector del tablero donde va a pasar a atacar. De manera que el blanco tiene diferentes ideas, puede jugar con D5 o puede jugar con E5, pero os comento una idea fundamental: no hay que apresurarse para realizar ese avance. Cualquiera de los avances que queramos hacer no debemos de tener prisa, debemos de completar la apertura, completar nuestro desarrollo, enrocar, y solamente después, dependiendo de cómo haya jugado nuestro rival, decidimos qué plan vamos a seguir. Por ejemplo, en esta partida que os comento se produjeron algunos cambios, el negro enrocó corto, el blanco todavía, fijaros, tiene que completar la apertura, y después de enrocar, de llevar una torre a E1 y otra a D1, fijaros que esta es una posición muy armónica, porque las dos torres han quedado detrás de ese centro móvil, apoyando cualquier avance que puedan realizar los peones. Y al final, por ejemplo, en esta partida, Petrosian se decidió por avanzar el peón a D5, y después de los cambios, las blancas han quedado con un peón central pasado, apoyado y avanzado. Una idea fundamental en estos casos, una ley estratégica a la que debemos de recurrir: el peón central pasado debemos de avanzarlo todo lo que podamos, siempre que no corra peligro de perderse. Las piezas del rival quedarán pasivas. Esta partida es muy bonita porque el negro juega a caballo F5 para venir a bloquear ese peón, el blanco juega a caballo E5 y después de caballo D6, atacando o amenazando un posible cambio en C4, las blancas realizaron la sorprendente jugada caballo C6. Una jugada inesperada, ya que después de los cambios el alfil cae y parece que las blancas han perdido una pieza. No es cierto. El blanco cuenta con la jugada dama F4, retira su dama, la torre blanca ahora ataca evidentemente a la dama de D8, y bueno, el negro tuvo que poner el caballo delante, si no la dama por supuesto va a acabar capturando ese caballo. Entonces el negro optó por cubrirse con el caballo, y hemos visto cómo aquí, después de los cambios, el blanco queda muy activo, tiene un peón pasado en C6, que al final en esta partida resulta muy importante porque el negro tiene que concentrar sus piezas, aquí lo vemos, impidiendo que ese peón siga avanzando. Y lo que suele ocurrir en estos casos es que al final el blanco pasa a otro sector del tablero, el negro está pasivo, impidiendo que nuestro peón pasado avance, y vemos como Petrosian con blancas lo que hace es jugar contra el enroque de las negras, con calma, pero acaba rompiendo en ese enroque, atacando y creando amenazas. La ventaja de ese peón pasado y avanzado hace que las piezas del negro estén pasivas, y finalmente el blanco incluso realiza una combinación brillante. Vemos como torre por G6 no puede ser aceptado el peón, porque vendría dama C3 jaque seguido de un mate en G7. Por lo tanto, después de torre por G6, bueno, podía haber abandonado, hizo dama E5 y vino un mate en H5. Pero lo importante de esta partida, que podéis ver luego en vuestro tablero, reproducirla con calma, lo importante es que hemos visto una idea fundamental, que es la creación, cuando tenemos un centro de peones, la creación de un peón pasado en muchas situaciones, que podemos seguir avanzando y que obliga a las piezas del rival a permanecer pasivas. Esta es una de las ideas que podemos utilizar cuando tenemos un centro de peones: avanzar el peón de dama y en muchos casos crear un peón pasado. Protege a tus clientes digitales con un certificado SSL. Haz que tu página... Hemos visto en el ejemplo anterior cómo ese centro de peones en el medio juego nos da una superioridad que podemos transformar en la creación de un peón pasado. Hemos hablado del avance del peón D. Ahora vamos a hablar del avance del peón E y cómo este nos puede servir para obtener buenas posiciones de ataque. Vamos a acabar convirtiendo nuestra ventaja de espacio en el centro en posiciones donde nuestro objetivo va a ser el rey enemigo. Para empezar, os voy a mostrar un ejemplo de Kasparov
contra un rival inferior es una partida en una simultánea, pero a veces estas partidas desniveladas nos enseñan muy bien un plan ganador que no aparece en partidas entre grandes maestros porque no cometen ciertos errores. Vamos a ver, es un gambito de dama donde el negro come con el caballo en D5, las blancas aprovechan para crear un centro de peones y de hecho un cambio en C3 y una posible ruptura en C5 nos habría llevado a las posiciones que hemos visto en la partida anterior. Pero aquí el negro hace algo peor, que es sencillamente llevar su caballo a F6. En estas posiciones, como el negro enroque corto, va a tener muchos problemas, como vamos a ver en esta partida. El blanco, para empezar, lo que tenemos que hacer es completar nuestro desarrollo. Ni avanzar todavía los peones, ni iniciar un ataque contra el flanco de rey. No nos olvidemos que estos son planes de medio juego. Primero tenemos que acabar la apertura. Eso es fundamental. Entonces vemos cómo Kasparov con blancas va completando el desarrollo, situando sus piezas en casillas efectivas. Y bueno, el negro también va desarrollando sus piezas, saca un alfil por B4 que es atacado y llega hasta A5. Y esta jugada de Kasparov, alfil C2, es muy significativa. La idea es poder llevar la dama a D3 para poder efectuar amenazas contra el rey enemigo cuando éste enroque. Pero observemos cómo, hasta que las negras no enroquen, el blanco no va a avanzar su peón de E, no va a poner las cartas boca arriba. El negro enroca y por fin llega este avance. Expulsa a la pieza defensora y abre la diagonal apuntando hacia la casilla H7. Las ideas de ataque del blanco quedan claras con esta jugada. Una vez que el caballo se retira, se produce un cambio, el blanco expulsa también al alfil, pero finalmente aquí vemos esa situación de piezas, alfil por detrás y dama por delante. A esa maniobra se le llama montar el tren o montar el trenecito. Es una configuración de ataque típica contra el enroque enemigo. Y claro, en esta posición el negro de pronto está ya prácticamente perdido, porque si avanza el peón, bueno, no tiene muchas, avanzó el peón de G, si avanza el peón de F para que la dama no llegue a H7, comemos al paso y seguimos entrando en H7, de manera que la posición es desesperada, el negro jugó G6 y el alfil entra por H6 ganando un peón. La partida está decidida lógicamente, el alfil ahora es un cañón, los peones están en casillas blancas, las casillas negras por lo tanto quedan débiles. Esa es una regla estratégica importante. Cuando los peones están todos situados en casillas de un color, las casillas de color contrario quedan débiles. Y aquí lo vemos muy claro, el enroque le falta un peón y encima tiene las casillas negras débiles. El negro ataca a la dama se retira tranquilamente y el alfil ocupa ya pues la posición ideal para entrar con la dama hasta H6 y buscar el mate en G7. El rey lo impide, pero la dama quiere llegar. Ahora se amenaza dama H4 para acabar atacando a ese rey y las negras intentan cubrirse con el alfil, pero después del jaque, ya aquí hay un recurso táctico muy importante. Podéis parar aquí la reproducción de este vídeo y tratar de encontrar. Muy bien, escríbame al chat del Zoom qué jugada harían ustedes en esta posición. Aquí en esta posición le toca jugar a las piezas blancas. Si ustedes fueran blancas, ¿qué jugada harían? Voy a activar el chat del Zoom. Entonces, escríbame al chat del Zoom qué jugada harían con las piezas blancas en esta posición. Vamos a ir leyendo los comentarios. Michael dice dama por H5. Michael dice que sacrificaría la dama. Michael sacrificaría la dama, dama por H5. Ya, dama por H5. Vamos a ver qué dicen los demás. Shadow dice caballo G5. Rodrigo Velázquez, caballo G5. Álvaro dice también dama por H5. Diana Durán, caballo G5.
Joaquín Ayala, dama por H5. Alejandro es Shadow, ya. Jaime Reynoso, caballo G5. Iván Flores, también dice dama por H5. Christopher, caballo G5. Carlos Tadeo, dama H5. Ya. Ay, no se está sacrificando la dama, ¿cierto? No, bueno, no se sacrifica la dama. Aclaración, dice, ¿no? ¿Listo? Nicolás Rodríguez dice dama H5. Alexander, dama G5. Christopher, caballo G5. Alexander, dama H5. Francisco, caballo G5. Bueno, me parece que ya todos han enviado sus respuestas, así que vamos a ver cuál sería la mejor jugada aquí en esta posición. Ya, caballo G5 es una buena jugada, pero no es la mejor. De hecho, la mejor es dama por H5, porque dama por H5 jaque y el peón no puede capturar porque el alfil haría jaque al rey. Bueno, vamos a continuar viendo. La jugada ganadora de las blancas. Bueno, no sé si lo habréis parado o no, pero la jugada ganadora es dama por H5, aprovechando que el peón de G6 está clavado, no puede comer y por lo tanto en este momento las negras abandonan, ya que después de rey G8 no solamente tienen material de Venus, sino que vendría el jaque mate. Por lo tanto, tal y como hemos visto en este... Muy bien, entonces, tal como hemos visto, es muy importante que podamos aprender a dominar el centro, ya que dominar el centro nos va a llevar a ganar las partidas. Sería ideal que todos pudieran llegar a esa posición. Si el rival te permite llegar a esta posición, mira, un enroque, dos torres en el centro, una dama en E2 o en D2 es igual, dos peones centrales, dos caballos en el centro y dos alfiles ahí. Si pudiéramos llegar a esa posición sería fabuloso. Esta técnica le conocen la cabeza del toro, porque se dice que estas son las orejas del toro, estos son los cuernos del toro, los ojos del toro, esta es la boca del toro, ¿no? Sí, por eso se llama esta jugada, esta técnica, la cabeza del toro. Pero el rival no siempre te deja hacer eso. Muy bien,